Bienvenidos a esta ponencia sobre salud emocional ante la pandemia por COVID-19. Yo soy el licenciado Daniel Moctezuma Alcántara, actual estudiante en psicología y perteneciente a la comunidad parroquial de la Sagrada Familia de los Hermanos Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe en la diócesis de Azcapotzalco. El objetivo de esta ponencia es brindar estrategias de salud emocional y de convivencia familiar para enfrentar saludablemente la pandemia por COVID-19. Esta crisis mundial que estamos viviendo actualmente es una situación que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Por lo tanto, ha generado en nosotros cambios radicales en nuestra vida de un momento a otro. Estas situaciones, estos cambios, van a generar en nosotros emociones y pensamientos negativos que van a afectar en nuestro entorno social. Pueden afectar incluso en el ambiente familiar o también en nuestra salud física. En primer lugar, tenemos que conocer qué es una emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante situaciones relevantes desde un punto de vista adaptativo. Las emociones son totalmente naturales y absolutamente todos tenemos acceso a ellas, por así decirlo. Las emociones las requerimos porque su objetivo es mantenernos vivos. Tienen una función adaptativa. Las emociones nos van a alejar de aquellos peligros, de aquellos estímulos negativos que pueden poner en riesgo nuestra vida. Si nosotros no las sabemos manejar o incluso queremos evitarlas, queremos evadirlas, queremos ser fríos, corremos mayor riesgo de caer en accidentes o en situaciones negativas para nuestra vida. Actualmente, pudiéramos decir que estamos viviendo con cierto miedo. Miedo a salir a la calle, miedo a tener contacto con los demás, miedo a tener un virus que yo no veo, no siento por un momento. Puedo ser portador, puede ser que no, puede que contagie, puede ser que esté contagiado. Es una situación que genera en nosotros infinidad de emociones, encuentro de emociones que van a verse expresadas en la forma en la que mostramos nuestra afectividad, van a verse afectando nuestra cuestión fisiológica, nos pueden quitar energía, nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir ya hostigados, desesperados, e incluso también se va a ver reflejada en las conductas que expresamos, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos, cómo interactuamos con las personas que nos rodean. Ahora bien, hay dos formas de clasificar las emociones. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. La manera o los requisitos que tienen que cumplir para ver si pertenecen a positivo o negativo depende primero de las condiciones que evocan la emoción. ¿Qué estímulo del entorno me está provocando la emoción? ¿Es un estímulo agradable o un estímulo desagradable? En segundo lugar, las consecuencias adaptativas de la emoción. ¿Qué consecuencias produce esta emoción? ¿De qué manera estoy reaccionando yo al sentirla? ¿Estoy perjudicando o estoy aportando a mi entorno, a las personas que me rodean? Y en tercer lugar, la experiencia subjetiva de la emoción. ¿Qué pensamientos surgen en mí al enfrentar esta emoción? ¿Son pensamientos constructivos o son pensamientos destructivos? Al yo ver si la emoción que tengo me produce conductas y pensamientos positivos que aportan y construyen, entonces estoy viviendo una emoción positiva. Pero si al contrario estoy experimentando conductas y pensamientos que están perjudicando a mi entorno, entonces es una emoción negativa. Importante, no es correcto clasificar las emociones como buenas o malas, porque no hay emociones ni buenas ni emociones malas. Simplemente son emociones necesarias que nos van a mantener vivos. No pueden ser emociones malas, las experimentamos. Pueden ser negativas, sí, pero malas como tal no. Porque, les digo, es una forma natural de sobrevivir. Emociones básicas. Son 6 las emociones básicas que aquí vamos a analizar.
De cada una de estas emociones voy a hacer una pequeña reflexión, algunas preguntas que me gustaría que pudieras responder personalmente ahí en casa o en donde te encuentres, para reflexionar si las has experimentado en este transcurso de cuarentena o no las has experimentado como tal. La primera emoción, el miedo. El miedo surge ante una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Su función adaptativa es la protección. Cuando nosotros sentimos miedo, hay de dos: o huimos del peligro o nos paralizamos. Nos quedamos inmóviles hasta que pase el peligro. El miedo, como aquí dice en esta tabla, nos causa ansiedad. ¿Has sentido ansiedad en estos días? Desde el momento en el que tuvimos que encerrarnos, en el que te encerraste, en el que ya no fuiste al trabajo, a la escuela o no sé, la situación que te haya tocado vivir a partir de la cuarentena, ¿has sentido ansiedad? En caso de que sí hayas sentido ansiedad, la pregunta sería, ¿qué es lo que te causa miedo? ¿A qué le tienes miedo de esta situación? Ahora, es importante, no tiene nada de malo sentir miedo. Puede ser que nos hayan enseñado o la sociedad nos haya indicado que sentir miedo nos hace débiles, nos quita fortaleza, nos hace vulnerables. Eso es falso, totalmente falso. Todos sentimos miedo y es necesario, aquí bien lo dice, nos ayuda a evitar huir de una amenaza, más bien, nos aleja de la amenaza. Si no sentimos miedo, pues ahí nos quedamos como si nada y nos come el león, ¿no? Es necesario sentir miedo, no tiene nada de malo. La pregunta sería, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te causa miedo? La ira surge cuando algo o alguien interfiere en nuestros propósitos o planes. Función adaptativa, autodefensa. Puede ir dirigida hacia otras personas o hacia uno mismo, incluso a situaciones como la que estamos viviendo actualmente. ¿Cuántos planes, cuántos proyectos, cuántos festejos, cuántas situaciones que ya estaban agendadas tuvimos que cancelar por esta situación de una manera imprevista, sin poder retomarlas por el momento y no sabemos hasta cuándo y ni siquiera sabemos si se van a poder retomar o no? ¿Cómo te hace sentir el hecho de que estos planes se tuvieron que pausar o cancelar? Ahí reflexiónalo. Tristeza. Surge en situaciones de pérdida. Refleja en nuestras expresiones una llamada de auxilio hacia nuestros familiares y amigos. Su función adaptativa es la reintegración social y reduce nuestro sufrimiento. La tristeza, otro sentimiento, otra emoción, más bien emoción, que nos han enseñado a evadir, nos han enseñado a no sentir, y más a los varones. No muestres tristeza porque te hace ver débil, te hace ver vulnerable, te hace ver que no puedes con la situación. La tristeza es necesaria expresarla. Cuando nosotros estamos tristes, pareciera que de manera instintiva, natural, las personas que nos rodean buscan la forma de darnos ánimo, de darnos consuelo, para nosotros poder reintegrarnos, reanimarnos y continuar con nuestra vida. Ahora, la tristeza surge en situaciones de pérdida. Aquí la pregunta es, ¿qué has perdido gracias al COVID-19? ¿Qué te ha quitado el COVID-19? ¿Qué vino a quitarte esta pandemia, este encierro? A todos nos ha quitado algo y esa pérdida que hemos sufrido seguramente ha generado tristeza. Alegría. La alegría es la sensación de bienestar y de seguridad. Su función adaptativa es la afiliación. Optimiza la respuesta cognitiva, la creatividad, la memoria y el aprendizaje. Nos ayuda a mejorar los lazos sociales y ayuda en la superación de los miedos. A pesar de que las situaciones sean un tanto tristes o que nos generen miedo, también va a haber situaciones que nos van a generar alegría,
que nos van a dar un poquito de esperanza, que nos van a hacer despejarnos un momento de la situación catastrófica que estamos viviendo. En toda situación negativa, triste o oscura, va a haber momentos de alegría que nos van a reanimar. ¿Tú has buscado momentos de alegría? ¿Has vivido momentos que te han sacado una sonrisa en este transcurso de tiempo? ¿Has sacado una sonrisa en tus familiares o amigos con los que has tenido contacto? La sorpresa. La sorpresa es la emoción que produce sobresalto, asombro o desconcierto. Su función adaptativa es la exploración. Nos hace centrar la atención ante un estímulo inesperado y nos ayuda a orientarnos para afrontar una nueva situación. Ahorita, ante esta nueva situación que estamos viviendo de la pandemia y de este nuevo virus, sentimos sorpresa, estamos asombrados, nos mantenemos con cierto desconcierto de qué va a pasar en un futuro, de qué está pasando ahorita, y eso nos hace buscar información. Más adelante lo vamos a abordar a fondo, pero la pregunta que te hago ahorita es, ¿cuánta información consumes al día respecto al COVID-19? ¿Cuánto te está asombrando, te está sorprendiendo esta situación? Y por último, el asco. Esta emoción nos produce rechazo hacia aquello que nos genera la emoción. Su función adaptativa es el rechazo, así tal cual, y nos protege de enfermedades, contagios y productos venenosos. A partir de que te enteraste que existe este virus y que puede estar en cualquier lado, que cualquier persona podemos ser portadores de, ¿qué acciones has tomado para evitar ser contagiado? Ahora, literalmente, ¿cuánto asco te ha producido esta situación? ¿Cuánto te estás protegiendo de ello? O no genera nada y no le temes, no sientes asco, no te proteges. También puede ser la situación. A partir de que ya conocemos las emociones, de que ya las identificamos y ya vimos de qué manera pueden ser reflejadas en esta situación, te hago las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Qué piensas de esta pandemia? Todo es válido. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo te sientes ante esta pandemia? Actualmente, ¿cómo te sientes? Continuamos. Indicadores de peligro emocional. Nosotros al tener o vivir esta experiencia y tener estas emociones, tener acceso a la información en todo momento, puede producir ciertas acciones, emociones, pensamientos, incluso síntomas que van a indicarnos un peligro emocional, que van a indicarnos que están bajando nuestras defensas, que está acabando con nuestra energía, con nuestra salud emocional y mental. Si tú alguno de estos indicadores los has sentido o varios de ellos los has experimentado, hasta cierto punto es normal. Pero en caso de que sean muy constantes o que tú mismo sientas que no puedes superarlos, que no puedes afrontarlos, es recomendable que acudas a ayuda psicológica profesional. Es importante que te acerques con psicólogos que te puedan orientar en cómo poder salir adelante de esta situación. Ahorita, por esto que estamos viviendo, hay varias organizaciones que están dando servicio psicológico por medio de llamadas telefónicas de forma gratuita. Al final de la presentación voy a indicarte te voy a otorgar estos números a los cuales puedes acudir. No tengas miedo en buscar ayuda. Los indicadores de peligro emocional son los siguientes: sentir desesperanza, dificultad para concentrarte, que vivas mucha desorganización, miedo intenso a salir a la calle o al contacto con otras personas, que sientas ansiedad o preocupación, que tengas pesadillas y o alteraciones del sueño, que tengas temor a ser contagiado,
que sientas malestar psicológico al exponerte información sobre el COVID-19, que tengas sensaciones de un futuro desolador, dificultades para conciliar el sueño, que de repente tengas ataques de enojo inesperados, que tengas sensación de estar embotado o saturado, que tengas tensión muscular o que hayas acudido al consumo de sustancias como tabaco, alcohol o droga. Si ya los consumías anteriormente, puede ser que hayas incrementado el consumo. Eso también es un indicador de peligro emocional. Para poder controlar estos indicadores, para disminuirlos, te recomiendo los siguientes primeros auxilios emocionales. Reitero, si a pesar de llevar a cabo estos primeros auxilios, tú sigues sintiendo estos síntomas o sigues o incluso pueden llegar a incrementar, entonces ya es necesario que acudas a una ayuda profesional. Pero si los llevas a cabo y te sientes tranquilo, te sientes tranquila, disminuyen esos indicadores de peligro, no hay ningún problema. Primer punto o primer auxilio es infórmate sanamente. Se recomienda consultar fuentes de información confiables, porque en Internet nos encontramos infinidad de información falsa. No todo lo que está en Internet es verdadero. Muchas cosas las exageran, muchas cosas lo hacen de una manera amarillista para pues jalar vistas, para que la gente comparta su contenido. Y es importante no dejarnos llevar por eso. Hay que buscar fuentes confiables, fuentes verídicas, fuentes que nos den los datos actuales, porque también puede ser, y he visto casos en los cuales comparten información que ya pasó, que es de otro tiempo, ya no es la actual. Entonces es importante informarse con datos actuales y en fuentes confiables. Hay que ser responsable con la información que consumimos y compartimos en redes sociales. Si compartimos mucho acerca de esta situación, estamos nosotros participando en que las demás personas vivan con miedo, vivan con ansiedad, incrementen en ellos estas emociones negativas y vayan viéndose afectadas en su entorno. Para ponerle un freno a esto y ayudar también a los demás, hay que evitar compartir información en redes sociales, ser muy precisos en lo que compartimos. Evitar las noticias amarillistas. Las noticias amarillistas lo único que generan es agotarnos. Nos generan frustración, nos generan enojo, nos generan miedo, nos generan angustia. Hay que evitarlas al máximo. Desde el título que comenzamos a ver, si es amarillista, si va enfocado al daño, si va enfocado a esta situación del morbo, hay que evitarlas. Infórmate únicamente una vez al día. Importantísimo, y esto tiene que ver con lo que les decía del asombro. Al sentir asombro ante esta situación, consumimos mucha información para averiguar qué está pasando, cómo lo puedo enfrentar, qué está ocurriendo allá afuera, etcétera, etcétera. Pero si tenemos un exceso de información, eso también nos va a generar emociones negativas, nos vamos a saturar. Por lo tanto, es recomendable que únicamente te informes una vez al día y que esa información venga de una fuente confiable. No necesitamos más información. Con una vez al día que te informes de qué es lo que está ocurriendo, de cómo va la situación, tienes más que suficiente para mantenerte informado de una manera sana, de una manera ideal. Ahora, si requieres información verídica sobre la pandemia, te recomiendo acceder a la página oficial del Gobierno de México. Tú puedes poner ahí en internet www.coronavirus.gov.mx y esta página te va a brindar las estadísticas actuales, la información verídica, las recomendaciones ideales para llevar a cabo en caso de tener síntomas. Ahí te explican los síntomas verdaderos que hay. Incluso tienen una sección en la cual tú puedes responder una encuesta
si tienes síntomas para ver si eres propenso o no a tener coronavirus. Y bueno, ahí te brindan toda la información que necesitas saber y los medios de prevención y de acción para llevar a cabo ante esta enfermedad. Siguiente, primer auxilio, la comunicación efectiva. Bien, hay que mantener una comunicación constante con la familia, con los amigos y compañeros de trabajo. Es un tanto difícil mantener esta comunicación en un principio porque pues ya no estamos en un contacto físico, ya no estamos frente a frente como solíamos hacerlo anteriormente, pero podemos hacer uso de las redes sociales, de los medios de comunicación actuales para poder tener una charla, para poder mantenernos informados, para poder platicar con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo que no están con nosotros en nuestro hogar. Realizar una reunión familiar por videollamada es una buena opción, verte con tus amigos en videollamada igual. Son formas de poder mantenernos en contacto con la familia. Hay que realizar llamadas constantes a los familiares de la tercera edad. Esta es una recomendación que yo hago énfasis en los casos donde estos familiares, estas personas de tercera edad se encuentran solos. Nos han pedido las autoridades que evitemos tener contacto con ellos porque son los más propensos a tener la enfermedad o a contagiarse. Y si nosotros, que somos jóvenes, no tenemos los síntomas y somos portadores, a la hora de visitarlos podemos contagiarlos y ellos corren mayor riesgo. Por lo tanto, nos mantenemos lejanos a ellos. Esto puede causar en ellos una tristeza, puede generar en ellos una sensación de soledad. Para evitar que caigan en esta situación, se recomienda que les llamemos constantemente, que nos mantengamos al tanto. Una llamadita, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Ya mero pasa esta situación, etcétera, etcétera. Mantenernos al tanto y en contacto, en comunicación con los familiares de la tercera edad, sobre todo si están solos. También se recomienda preguntar a los familiares y amigos qué piensan acerca de la pandemia y cómo se sienten ante esta situación, que son las mismas preguntas que tú ya respondiste hace rato. Estas preguntas nos ayudan a reflexionar sobre esta situación y externar las emociones y los pensamientos que tenemos y estamos viviendo en el momento. Tanto tú escuchar a los demás sin prejuicios, como también ser escuchado. Compartir cómo te sientes te va a ayudar a disminuir estas emociones y también ver otras perspectivas sobre la situación que pueden llegar a mejorar o cambiar el pensamiento que tenemos. Y por último, se recomienda dialogar con la familia un plan de acción que se llevaría a cabo en caso de enfrentar un contagio. ¿Qué es esto del plan de acción? Un plan de acción es una forma preventiva de planear como tal qué haríamos en familia en caso de tener un contagio. O si vivo solo, ¿qué voy a hacer en caso de sentir los síntomas o de contagiarme de esto si un familiar se llega a contagiar? Es importante tenerlo en escrito y dialogarlo con toda la familia, que todos estén enterados de cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar ante un caso en nuestra familia. Primero, se recomienda redactar los síntomas reales de la enfermedad, los cuales puedes encontrar en la página oficial del gobierno. Ahí vienen los síntomas reales, los que sí son, porque hay otras fuentes en internet que inventan cosas, agregan o quitan síntomas y son muy precisos los que están en la página del gobierno, son los que tú tienes que tomar en cuenta. Chécalos y anótalos en tu plan de acción preventivo. Hay que escribir el número telefónico y el nombre de los médicos que consultarían en caso de padecer los primeros síntomas. Seguramente tienes el médico familiar, un médico de confianza en el cual puedes llamarle o mandarle un mensaje en caso de tener los síntomas. Escribe ahí el número y el nombre del médico. En caso de que tú no puedas llamar, algún familiar puede ponerse en contacto. Número 3. Escribe el número telefónico al cual llamar
para adquirir consulta psicológica como prevención al estrés postraumático. ¿Esto por qué? Cuando uno llega a tener los síntomas, genera angustia, genera miedo, genera incertidumbre y es necesario externar de manera adecuada estos temores. Por eso se recomienda consultar a la atención psicológica para que nos vayan orientando y nos vayan indicando cómo reaccionar para llevar a cabo esta situación, para enfrentar la situación. Número 4. Escribir la dirección y nombre de la clínica a la cual acudirían en caso de sufrir cualquier enfermedad. Sabemos que ahorita en muchas clínicas no están dando servicio porque enfocan toda su atención y todos sus recursos a pacientes de COVID-19. Por lo tanto, es necesario que en una emergencia o alguna otra enfermedad que lleguen a tener en familia, saber a qué clínica pueden acudir en un caso de emergencia, ¿vale? Aunque no sea COVID-19, alguna otra enfermedad, alguna otra situación, ¿a dónde pueden acudir? También eso hay que tenerlo en cuenta. Número 5. Escribir la dirección y nombre de la clínica a la cual acudirían en caso de tener síntomas avanzados de coronavirus. En caso de estar infectados y ya tener síntomas avanzados, saber a qué clínica van a acudir, cómo llegar, quién va a transportarse, por medio de qué transporte se van a mover. Hay que tenerlo en cuenta. 6. Redactar qué hacer en caso de que un familiar se contagie de coronavirus y tenga que permanecer en casa. No todos los contagiados de coronavirus están internados. Muchos se sanan y llevan su tratamiento desde el hogar. Hay que planear también, en caso de que esto ocurra, quién va a ayudar al enfermo, al paciente, quién va a darle de comer, cómo van a lavar los utensilios, qué métodos de prevención van a tomar los demás para no contagiarse. Y todas estas situaciones que tienen que analizar en familia para poder enfrentar la situación. Número 7. Redactar qué hacer en caso de que un familiar sea internado en un hospital por coronavirus. ¿Cómo se organizarían en familia? ¿Quién estaría en el hospital atendiendo, esperando indicaciones de los médicos? ¿Cómo se va a manejar el ambiente en familia? Los roles, los papeles que va a manejar cada quien. Es importante platicarlo con familia sin temor, abiertamente, porque todos podemos ser propensos a adquirir la enfermedad. Es una realidad, pero tenemos que estar prevenidos para poder tomar acciones a tiempo y evitar finales catastróficos. Podemos, si lo planeamos con tiempo, reducir la afectación que pudiera tener esta enfermedad en nosotros, en nuestra familia. Siguiente recomendación, manejo de estrés. Ahorita aquí te muestro una técnica de respiración. Esto yo te lo aconsejo que lo realices si llegas a sentir agobio, ansiedad, angustia o una tristeza profunda. Lo primero que tienes que hacer es buscar un lugar y una posición cómoda, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración. Ahorita aquí lo vamos a ir probando. Si quieres, ponte cómodo, ponte cómoda, cierra tus ojos y siente tu respiración. Ahora vas a inhalar por la nariz durante 10 segundos. Retén el aire durante 5 segundos. Ahora exhala el aire por la nariz durante 10 segundos. Esta respiración, este ejercicio, tienes que repetirlo 5 veces. Te va a ayudar a disminuir el estrés y a controlar las emociones de ansiedad,
de angustia, de agobio, esas sensaciones se pueden calmar con esta respiración. Ponle pausa si gustas al video y haz el ejercicio 5 veces para que sientas el resultado. Tips para la convivencia familiar durante la cuarentena. Es importante este tema porque cifras de la Secretaría del Gobierno indican que aumentó un 120% la violencia intrafamiliar a partir de la cuarentena, a partir del encierro. Hasta cierto punto es lógico porque no estábamos acostumbrados a vivir encerrados con nuestra familia, pues cada quien se mueve por su medio, los niños en la escuela, los papás en el trabajo, etcétera. O sea, cada quien tiene sus ocupaciones y su estilo de vida. Y al momento de encerrarnos todos tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Pero nos encontramos con situaciones como el hecho de que tenemos una sola computadora y la tenemos que compartir entre todos para cubrir con las tareas en línea, para cubrir el trabajo en línea, para darnos abasto en esto que tenemos que trabajar. Genera también conflicto el hecho de tener que compartir espacios, tener que compartir pues con los demás. Y más cuando no estamos acostumbrados a llevarlo a cabo. Por lo tanto, en esta ocasión te voy a presentar unas estrategias de convivencia familiar que pueden ayudar a disminuir esta situación de violencia. Sé que es difícil llevarlo a cabo y más si estamos viviendo una situación como tal, porque pues lo vemos todo, al estar inmersos en esta situación, lo vemos todo catastrófico y no le vemos salida. Pero por eso ese es el tema importante, el contagio de emociones. Las emociones se contagian y son más contagiosas que cualquier otra cosa. Si un familiar está enojado, puede contagiar a los demás de su enojo. Si un familiar está ansioso, si un familiar está angustiado, si un familiar está triste, contagia a los demás de esa situación, de esa emoción. Así como las emociones negativas se pueden contagiar, también podemos contagiar las positivas. La cuestión es que tenemos que estar conscientes de esta situación. Tú, que ya estás consciente de esto y te estás enterando de que las emociones positivas o las emociones en general se contagian, tienes la virtud y hasta cierto punto la responsabilidad de contagiar a tu familia de emociones positivas. ¿Cómo lo puedes lograr? Primero tienes que generar en ti la emoción positiva. Y esto lo vas a lograr incrementando tus pensamientos positivos. Si todo el tiempo estás pensando en cosas catastróficas, en cosas a futuro que pueden perjudicar o te estás llenando de información negativa y todo el tiempo estás pensando en lo mismo, no vas a tener pensamientos positivos. Trata de recordar cosas bonitas que hayas vivido, experiencias agradables, trata de escuchar la música que te gusta, ponte a bailar. Más adelante voy a dar algunos tips de acciones que te van a ayudar a generar pensamientos positivos y a elevar tus emociones positivas para poder contagiarlas a tu familia. Ahora, hay que buscar actividades que te hagan reír o pasar un buen rato. No sé, ver videos graciosos, contar chistes, recordar chistes, cosas que te hagan reír, que te hagan ameno el rato. Otra recomendación, arréglate como si fueras a una cita, como si fueras a ir a una cita, como si fueras a ir a una fiesta. Esto te va a ayudar a levantar el ánimo. Si todo el día te la pasas en pijama, si ni siquiera te bañas, si te la pasas acostado, acostada, eso te va a ir llevando a una depresión, te va a ir acabando la energía. Entonces necesitas levantarte, necesitas arreglarte, ponerte guapo, ponerte guapa, ponerte tu loción favorita, siéntete bien contigo mismo, contigo misma. Y esto lo vas a ir contagiando también a tu familia. Escucha a tus familiares sin crear juicios y tratando de comprender sus emociones. Importante escuchar.
solemos encimarnos, solemos poner primero nuestro punto de vista, nuestras ideas, nosotros siempre tenemos la razón y en estos momentos necesitamos escuchar y ser escuchados. Si escuchamos y somos escuchados en familia, las situaciones pueden llegar a acuerdos y se calma la violencia o los problemas en casa. Hay que compartir la alegría con los familiares. Si algo te causó risa, si recordaste algo gracioso, compártelo con tu familia. Comparte esa alegría, comparte esa experiencia. Otra cosa que también puede ayudar es recordar momentos felices y graciosos que hayan vivido con las personas que te rodean. Eso ayuda mucho. Y por último, realizar llamadas a familiares lejanos. También a los familiares lejanos les puedes contagiar tus emociones positivas. Siguiente recomendación, realizar un reglamento de convivencia positiva. Esto va a ayudar a que el ambiente en familia tenga como cierto orden y acuerdos entre todos. Es importante que todos aporten a este reglamento de convivencia, que todos pongan un poquito de sus ideas, de lo que a ellos les gustaría y que lleguen a acuerdos en común. No ser impositivos, sino dialogar y buscar estas reglas o acciones que van a llevar a cabo de aquí a que termine la pandemia o esta situación de la cuarentena. Este reglamento recomendamos que se le incluyan labores domésticas, que se asignen entre ustedes labores domésticas, días y labor que van a realizar, ¿no? ¿Quién va a barrer? ¿Quién va a trapear? ¿Quién va a lavar los trastes? ¿A quién le toca el baño? Etcétera, etcétera. Y que sean equitativos, ¿no? Buscar la manera en que todos participen y estén de cierta forma contentos o satisfechos con la labor que van a realizar. Hay que agregar también actividades recreativas con las cuales todos los integrantes se sientan cómodos, o al menos la mayoría. Busquen realizar actividades en familia frecuentes, no diario, pueden planearlo una vez a la semana, pero que sean actividades en que la mayoría de los familiares se sientan cómodos, se sientan a gusto realizándolas. Si algún familiar no se siente cómodo con esa actividad, denle su espacio, no obliguen a las personas a realizar cosas que no quieren. Entonces, pero sí recomendamos que busquen actividades a los que a la mayoría les agrade. Tal vez una actividad de esta semana no le gustó a alguien, pero la próxima semana vamos a hacer una que sí le guste, ¿no? Y de esa manera vamos pues integrando a todos y dándole gusto a todos. Siguiente, hay que especificar las conductas esperadas y las no esperadas. Esto es importante para evitar problemas, para evitar conflictos. Si hay algo que a mí me molesta, que hace el otro, comentárselo y decirle, ¿sabes qué? Esto no me agrada, vamos a buscar la forma de que, pues de cambiar esa acción, de cambiar esa actitud, ¿no? Igual, si hay algo que yo hago y te molesta, voy a ver la manera de poder cambiar esa dinámica para que estemos en paz. La asignación de fechas de actividades específicas a realizar. Estas actividades, como ya lo decía, puede ser una vez a la semana. Igual, aquí entra la organización para ver cómo se dividen, cómo se organizan en los horarios para el uso de la computadora y que todos puedan tener acceso al internet para realizar sus actividades escolares o laborales. Especificación de las consecuencias en caso de que no se cumplan los acuerdos. Esto no es como un castigo, pueden ser consecuencias chuscas, consecuencias divertidas, como no sé, cantar una canción frente a todos en la familia o bailar la pelusa, no sé, cualquier actividad que se les ocurra que sea como una consecuencia en caso de no cumplir con el acuerdo. Al igual que es importante buscar formas de reconocimiento para los que sí cumplieron lo establecido, ¿no?
una palmadita, un aplauso, no sé, cumpliste con esto, bueno, pues el fin de semana te vas a poder levantar a la hora que quieras. Yo qué sé, busquen estrategias, actividades que les agraden, que los motiven a mantenerse activos y a participar en estas labores y convivencias familiares. También es recomendable que realices un calendario personal de actividades. Esto te va a ayudar a no perder noción del tiempo. Seguramente te ha pasado. A todos nos ha pasado que ya no sabemos qué día estamos viviendo, ya no sabemos qué hora es, el día no nos dura nada, porque pues ya nos vamos levantando a la 1, 2 de la tarde y ya el desayuno se hace cena, etc. Tenemos un descontrol en nuestros horarios porque cambió de una forma radical nuestra rutina. Lo recomendable es hacerse un calendario personal para generar una rutina actual y no perder así la noción del tiempo. ¿Qué implica esto? Pues asignar un horario para despertar y otro para dormir. El horario para alimentarnos. Tampoco es recomendable estar comiendo todo el tiempo. Establécete unos horarios de comida que puedas cumplir. Eso es importante, que estos horarios se cumplan, que los acuerdos se cumplan, si no, no tiene caso. También asignar un horario para estudiar o para trabajar, asignar horario para realizar los quehaceres del hogar, para realizar actividades recreativas, tiempos libres, tiempos en los que puedas ver una serie, puedas, no sé, escuchar música. Y también importante, asignes un tiempo para ponerte en contacto con tus amigos, con tus familiares, hacer llamadas, enviar mensajes, eh, toda esta situación. Ahora, estas son las actividades que van a mejorar el sistema inmunológico, son las que van a incrementar tus emociones positivas y son las que te van a ayudar a que puedas contagiarlas a tus familiares. Son actividades bastante sencillas y, como aquí dice, van a incrementar o a mejorar tu sistema inmunológico. Si nosotros incrementamos emociones positivas, somos menos propensos a enfermarnos. Si nos mantenemos tristes, si nos mantenemos enojados, nuestras defensas bajan, nuestro sistema inmunológico se debilita y entonces somos más propensos a que nos enfermemos con alguna enfermedad respiratoria. Entonces, para mantenernos sanos, se recomienda mantener el sistema inmunológico al 100, activo, fortalecido, y estas actividades nos van a ayudar. El primero es tomar 2 litros de agua al día, mantenernos hidratados. Eso es fundamental y más ahorita en época de calor. Se recomienda bailar. Baila tu música favorita, enciérrate en tu cuarto y ponte ahí a cantar y bailar. Invita a algún familiar a bailar contigo. Eso te va a levantar el ánimo. Escucha música alegre. O sea, seguramente en tu playlist, en tu música, tienes canciones que sabes que te recuerdan ciertas cosas y te genera tristeza. Evítalas ahorita. Busca mejor esas canciones que te traen recuerdos bonitos, que te ponen a bailar, que te ponen alegre. Esa es la música que ahorita necesitamos escuchar. Haz ejercicio en casa. Sé que es difícil, si estás acostumbrado a ir al gimnasio, sé que no es igual hacerlo en casa, pero hay muchos tutoriales en YouTube que dan buenas estrategias y buenas opciones para mantenernos activos y con artefactos, utensilios cotidianos que todos tenemos en casa podemos realizar actividad física. Entonces hay que mantenernos activos. Se recomienda jugar juegos de mesa. Si no tienes juegos de mesa, con una hoja de papel pueden jugar basta, pueden jugar gato, todos esos juegos clásicos y muy sencillos y muy divertidos que nos ayudan a convivir en familia. Ver películas de comedia, espectáculos o documentales. Busca contenido en películas y series que te levanten el ánimo, que te den esperanza. Ahorita no es recomendable que consumas películas de apocalipsis zombie o películas de pandemias y de fin del mundo. Eso ahorita no nos aporta absolutamente nada y solamente van a incrementar tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones. Entonces, evita esas películas de caos y busca películas que te aporten emociones positivas.
Ahorita es buen momento para retomar aquellos libros que no has leído. Busca literatura que sea de tu agrado y leer es muy buena opción. Dibujar o colorear. Yo recomiendo los mandalas. Esos te ayudan a distraerte, te ayudan a hacer infinidad de combinaciones en colores. Entonces, relajan mucho colorear este tipo de dibujos. Importante, rezar. Hay que mantener el contacto con Dios. Hay que mantener la oración. Si tú perteneces a un grupo de oración, a un grupo de lectura bíblica, a un grupo de el rosario o cualquier actividad relacionada con alguna pastoral en tu comunidad, te recomiendo que dialogues con tu grupo por medio de un mensaje, una llamada, y lleguen al acuerdo de retomar sus actividades. Manténganse en oración. Es fundamental en estos momentos. La oración nos va a dar vida, nos va a dar esperanza, nos va a calmar el espíritu. Necesitamos nosotros mantener alimentados y fortalecidos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. La oración es fundamental para poder superar de manera sana esta situación, al igual que las prácticas religiosas, las actividades religiosas que estabas acostumbrada a realizar. Tal vez ahorita sabemos, no están abiertos los templos, pero podemos tener acceso a las celebraciones eucarísticas, a las adoraciones al Santísimo, a la lectura de laudes, de vísperas, por medio de las redes sociales. Tener acceso a esto es una gran virtud. Sé que no es lo mismo que estar presente en estos lugares de culto religioso, pero lo importante es mantenernos en unión con Dios. Recuerda que Dios está en ti, Dios está contigo, y donde haya dos o más en oración, ahí va a estar presente Dios. La oración en familia es necesaria, la oración personal también. Busca organizarte con tus grupos para retomar sus actividades, aunque sea en modo de línea. No pierdan la fe, no pierdan la presencia de Dios en sus vidas, porque Él nos va a ayudar a salir adelante sanamente de esta situación. Vamos con la resiliencia, que es la forma en la que vamos a enfrentar los problemas. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, unos más fuertes que otros, y de nosotros depende si aprendemos o nos hundimos en ellos. Lo ideal es aprender de los problemas y de esta forma podemos evitar caer en la misma situación o en situaciones de riesgo como consecuencia. Estas preguntas que aquí te estoy poniendo tienen la intención de hacernos reflexionar sobre la situación actual de la pandemia. ¿Qué vamos a aprender de esta situación? En primer lugar, tendremos que preguntarnos qué podemos agradecer a pesar de esta crisis. Siempre hay cosas que agradecer. Todos tenemos cosas que agradecer, ya sea a Dios, ya sea a tu familia, ya sea a, no sé, a las autoridades, a las personas que están dando su vida y arriesgándose por salvar otras vidas. Hay muchas cosas que podemos agradecer. ¿Tú qué agradeces de esta crisis? Siguiente pregunta, ¿qué sentido tiene lo que estoy viviendo? Debo de encontrarle sentido a esta problemática, debo de encontrarle sentido a esta situación. Si yo le encuentro el sentido, voy a encontrar el para qué. Y entonces voy a tener una retroalimentación de esta crisis. ¿Cómo he logrado salir adelante de otras situaciones difíciles? Estoy seguro de que tú has vivido otros problemas, otras crisis y las has superado. ¿Qué has hecho para superarlas? ¿Cómo lo has logrado? Siguiente pregunta. ¿Qué quiero hacer cuando termine la situación de encierro? ¿Qué te gustaría retomar de tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que esperas hacer cuando ya termine esta situación? Y por último, ¿qué estás dispuesto a cambiar en tu vida después de vivir esta experiencia? El estar encerrados, el vivir esta pandemia,
esta enfermedad nueva, ha generado en nosotros una reflexión personal y bastante intensa sobre nuestras vidas. Nos ha obligado a enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida a partir de esta situación? Y ya por último, te presento aquí las medidas de acción. Como te decía hace rato, va a haber situaciones, pensamientos, emociones, acciones que nos van a generar frustración, ansiedad, angustia. Si tú sientes que a pesar de estas recomendaciones que te acabo de dar, incrementan o no disminuyen, que tú sientas que necesitas un apoyo profesional, no dudes en comunicarte a estos números que están aquí en pantalla. Dan servicio gratuito. La línea de la vida está abierta los 365 días del año, las 24 horas del día, al igual que Locatel. Ahorita están dando servicio psicológico gratuito. Al igual que la UNAM, está dando atención psicológica a distancia de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Ahí está el número telefónico al cual puedes ponerte en contacto y puedes pedir ayuda psicológica profesional. Al igual que en el Centro de Integración Juvenil, aquí están los horarios, los números telefónicos. No tengas miedo en acercarte a esta ayuda. O sea, acudir al psicólogo no es porque estés loco, no es porque estés loca, no. Al contrario, es porque buscamos una estabilidad emocional, una estabilidad mental. Es por salud. Ya vimos que las emociones también pueden generar enfermedades, también pueden debilitar nuestro sistema inmunológico y afectan nuestro entorno, nuestras acciones. Por eso es importante acudir a la ayuda con los expertos para que nos guíen en cómo enfrentar esta situación. Entonces, si llegas a sentir ansiedad, angustia, depresión, preocupación o enojo, no dudes en ponerte en contacto y solicitar apoyo de expertos. También, si requieres de mayor información sobre las acciones de salud mental ante la pandemia por COVID-19, consulta la página oficial del Gobierno de México, www.coronavirus.gov.mx/salud-mental-. En esta página vas a encontrar videos, especie de tutoriales, videos informativos, donde te van a explicar cómo enfrentar esta situación más a fondo, más a detalle. Hay algunos videos que explican cómo ayudar a los niños a enfrentar esta situación. Hay técnicas de relajación, hay encuestas en las cuales, o cuestionarios, que tú puedes resolver y te indican si necesitas ayuda de profesionales o no. Entonces, te recomiendo que acudas a esta página, le des un vistazo y aproveches esta información y estos servicios de salud mental que nos está brindando el Gobierno de México. Como conclusión, en estos momentos de crisis es muy importante seguir las recomendaciones e indicaciones de las autoridades. Sé que a veces es difícil acatar estas normas o acatar este nuevo estilo de vida, pero de cada uno de nosotros depende cómo vamos a enfrentar esta pandemia y cómo vamos a salir adelante. Es importante expresar nuestras emociones y escuchar la vivencia y experiencia de otros, sobre todo de los más allegados a nosotros. Aprovechemos los momentos difíciles para aprender, para reflexionar y para valorar. De toda crisis podemos aprender algo. Y por último, te quiero compartir este fragmento del Salmo 46, del versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No te alejes de Él, acércate a Él. Ciertamente, tampoco podemos abandonar todo
y responsabilizar a Dios de todo. En nosotros también hay acción, de nosotros también depende, pero Dios nos va a dar la fortaleza para poder enfrentarlo y para poder tomar las acciones correctas, necesarias y prudentes en esta situación. Pues hasta aquí mi aporte, espero te sea de utilidad. Compártelo a las personas más allegadas a ti por medio de las redes sociales, en tu comunidad parroquial. Creo que esta información nos va a ayudar a todos para poder superar de manera adecuada la situación. La salud mental y emocional es fundamental para poder tener un ambiente saludable, para poder evitar enfermedades, para poder evitar situaciones de riesgo. Entonces, espero sea de tu agrado esta información. Si tienes dudas, déjalas aquí en los comentarios y buscaré la forma de dar respuesta. Si quieres que abordemos alguno de los temas que vimos, pero más a fondo, o tienes dudas sobre algún otro tema relacionado con la salud mental, escríbelo en los comentarios y lo tomaremos en cuenta para igual y realizar otra ponencia similar. Dios te bendice, Dios está contigo y Dios provee. Nos vemos en otra ocasión.